E a gente tem agora uma fala de um convidado vindo da América do Sul, mais especificamente da Argentina, para falar um pouco sobre negócios sociais, sobre o impacto do propósito na geração de novas iniciativas, de novos negócios. Ele já está aqui, do lado direito. O Pancho. O Pancho, ele é o diretor do Sistema B na Argentina. O Sistema B é um dos co-realizadores aqui do nosso evento também. E tem uma presença forte, atuante dentro do Colabora América desde o primeiro ano. Ele vai explicar um pouquinho mais o que é. E antes disso, ele criou uma marca de sapatos, que ele também, não sei se conta mais especificamente ou não, mas que lidava com produção local, lidava com população carcerária, sempre tentando entender como é que a gente cria novos empreendimentos, novos produtos, novos serviços, novas ideias, que coloquem no centro do processo um sistema que faça sentido para o planeta, para as pessoas, e que comece a criar processos que sejam mais humanos e que façam um pouco mais de sentido. Então, convido aqui ao palco do Colabora América, continuando aqui a programação, o Pancho Murray, da Argentina. Palmas para ele. Muito obrigado. Obrigado. Eu não falo portugués. Esas son las únicas palabras que sé en portugués. ¿En serio? Practiqué mucho poder hablar en portugués para hoy. Y cuando hice la prueba, me dijeron, mejor hablar en español despacio. Así que les tengo una propuesta. Voy a hablar así de despacio. Y si alguien no me entiende, levante la mano. Voy a practicar el portuñol también. Y en algunas presentaciones puse palabras en portugués. Para poder explicar de qué voy a hablar, dije, voy a arrancar con una breve pesquisa. Y necesito que sean muy sinceros. ¿Está bien? Voy a darle a elegir 2 momentos de la semana. ¿Ok? Segunda-feira amanhã y sexta-feira por la tarde. Levante la mano quien prefiere segunda-feira a la mañana. ¿Ok? Obrigado. ¿Y quién prefiere sexta-feira por la tarde? ¿Ok? Eso pasa siempre. Vamos a hablar de nueva economía que todos se imaginan que es. Una economía que contemple el impacto social, el beneficio de la gente y del medio ambiente. Yo soy fanático de la nueva economía, un emprendedor de la nueva economía, pero entiendo que hay una realidad. Y es que hay una economía real que ya existe. Y lo que les quiero compartir hoy es cómo hacemos para pasar de esa economía que ya existe a una nueva economía. Cómo acompañamos el proceso. A la pregunta de recién, el 95% dijo sexta-feira. Ese porcentaje se da cuando uno pregunta en los trabajos cuáles son los beneficios que más le gustan de su empresa. El 95% dice home office, que en sexta-feira me voy a trabajo de mi casa, que en mi cumpleaños puedo estar en mi casa. Ahora, ese mismo 95% se da cuando le preguntan a un pequeño qué es lo que más le gusta de la escuela. ¿Y qué se imaginan que dice? Recreo. El 95% de los niños dice recreo. Ahora, ¿alguien pensó que los niños están 8 horas
en una clase y el momento que más le gusta es cuando no están en la clase? Que cuando trabajamos, lo que más nos gusta es cuando podemos trabajar afuera de la oficina. Y en la semana, lo que más nos gusta es cuando termina. Estamos seteados de manera disociada. No podemos disfrutar lo que hacemos. Y eso viene de que somos pequeños. Porque hay que estudiar. Pero nadie nos incentivó a estudiar. Nadie nos mostró el propósito de estudiar. Yo tengo 2 filhos. Ninguno dice, papá, matemática es lo más grande que hay. Una derivada, nada. No gusta. Les gusta Flash, Superman, Batman. Y yo les explico que tenemos un superhéroe que se llama San Martín en Argentina y que salvó a la patria. Sí, lo estudié. Ahora, esta disociación, cuando vamos creciendo, se exponencia. Y la realidad es que como tenemos muchos desafíos en nuestro planeta, en nuestro país, en nuestro continente, seguimos intentando resolver esos problemas de manera disociada, que es como aprendimos. Entonces, tenemos desafíos ambientales enormes. Se perdieron cerca del 80% de los bosques primarios. A desigualdad. Yo nací del lado privilegiado. Yo tuve muchos privilegios. Pero hay una realidad, es que si los que tuvimos privilegios no nos damos cuenta que no es normal, es un privilegio, no podemos actuar en consecuencia para resolverlo. Y hoy, cerca del 0,7% de la población tiene más del 50% de la riqueza. Eso es continuar un modelo disociado. Está muy bien. Tenemos que trabajar por una mayor equidad. Ahora, yo pregunto, cuando tenemos reuniones con empresarios y le hablamos de la nueva economía y le mostramos estos números de la desigualdad, nos dicen, terrible. Es muy dura la desigualdad. Y nosotros le preguntamos, ¿ustedes quieren un mundo más equitativo? Sí, por supuesto. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuál es el ratio entre el que más gana y el que menos gana en tu empresa? ¿Cuán equitativo somos cuando nosotros tomamos decisiones? Ante estos desafíos que planteamos, el acceso al agua, en Argentina 1 de cada 8 personas no acceden al agua. ¿Va por ahí? Basura. 2.000 millones de toneladas de basura se arrojan año a año. Y lo que es peor, hay una estadística que marca que en el mundo un 30% de los residuos, de los alimentos que se producen, se tiran a la basura. Y hay 1/7 de la población que no come. Eso es lo que llamamos un error de diseño. Está mal diseñado el sistema. ¿Cómo puede ser que tiremos comida a la basura y hay gente que no coma? Entonces, ante estos desafíos, lo que nosotros vemos es que los analizamos de manera disociada. Por un lado emocional nos ponemos mal, pero cuando tomamos decisiones en nuestros trabajos, en nuestras empresas, repetimos un sistema. ¿Por qué? Porque no logramos integrarlo. Yo le voy a mostrar algunos ejemplos de cómo cuando se integran esos 2 mundos que tenemos todos nosotros, se alcanzan soluciones. Ahora, ante estos desafíos que mostramos, tenemos que definir cuál va a ser el rol de la empresa, porque el rol del gobierno está claro cuál es y sabemos que no alcanza. El rol de las ONG también está claro, pero tampoco alcanza. Entonces, en esta lógica disociada,
todos los seres humanos pensamos con una lógica, que es la lógica del o. Es hago esto o hago esto. Nosotros lo que proponemos desde Sistema B es pensar con la lógica del y, que es genero un negocio y además genero un impacto ambiental y social. Podemos hacer las dos cosas. Nos enseñaron de chicos que si queremos hacer el bien, tenemos que ir al Estado o a una ONG. Y si queremos hacer carrera profesional, tenemos que ir a una empresa. Entonces, todo el tiempo tenemos que decidir entre una y otra. Y ahora podemos hacer las dos. Eso es lo que le quiero mostrar. ¿Saben quién es este señor? Este señor es Henry Ford. Y con este ejemplo les quiero mostrar que esta disociación viene desde muy pequeños. Henry Ford fue un revolucionario, un innovador, quien trajo el auto, el carro, es otra palabra que sé. Pero él pensaba, y él cuando le preguntaban qué tipo de autos hacía, él decía, yo voy a hacer el auto que quiera el consumidor siempre que sea negro. Es decir, que si un consumidor quiere un auto de otro color, lo lamento, no lo voy a hacer. Si es negro, yo lo hago. Ahora, ese liderazgo de hace muchos años atrás era un liderazgo vertical. No miraba al otro. Ahora, en esa época, donde la empresa tenía un rol muy vertical, miremos y pensemos cómo vivían nuestros abuelos, nuestros padres. No opinaban en su casa. ¿O se imaginan un padre preguntándole al hijo hace 70 años, ¿qué querés para comer? No. Cuando ese filho, ese niño, esa niña iba a la escuela, el profesor le preguntaba cómo se sentía con la clase de matemática o si quería aportar a un contenido distinto hace 70 años. No. Cuando ese chico o chica adolescente iba a la universidad, ¿le preguntaba al profesor qué opinaba? No. Entonces, cuando llegaba a trabajar, repetía un modelo. ¿Se imaginan hace 70 años un jefe preguntándole al empleado si se siente bien y haciendo una encuesta de calidad o de clima? ¿O preguntándole cómo se siente en el trabajo o qué puede hacer la empresa por esa persona? No. Porque era una lógica vertical. Viene de la disociación. La verticalidad lo que hace es, tengo la gente que decide y la gente que me sigue. Y en esa verticalidad empezó a darse un factor en los últimos 70 años, que fue el acceso a la información. El acceso a la información revolucionó todo. ¿Por qué? Porque esa verticalidad asumía que el que más sabía era el que estaba arriba. El profesor, el jefe, el padre o la madre. ¿Por qué? Porque la información venía de la imprenta. Ahora, cuando la información empezó a hacer que la información la tengamos todos en un teléfono, hackeó los vínculos. Los vínculos pasaron a ser más horizontales, porque todos teníamos acceso a la información. Entonces el rol de la empresa empezó a cambiar, y la empresa pasó de no mirar al consumidor a empezar a escucharlo al consumidor, a pasar de hacer un solo producto a hacer muchos productos. Cuando el producto no alcanzó, empezó a pensar en servicio. Y cuando el servicio no alcanzó, porque el consumidor demandaba cada vez más, llegamos a la era que estamos hoy, que es la experiencia de marca. La experiencia de marca es qué me hace sentir una empresa, pero no la empresa, la marca. No importa qué piensa la empresa. Es cuando uno va a Starbucks y le dicen, Carlos, me dice Carlos. Eso es marca, eso es experiencia. Ahora, pensando a futuro y con cada vez más conciencia de lo que está pasando, vemos que el próximo liderazgo que se viene es este. ¿Alguien sabe quién es este señor? ¿Nadie? Este señor se llama Yvon Chouinard y es el fundador de Patagonia. ¿Conoce la marca Patagonia? ¿Sí? Levante la mano, ¿quién conoce? Está muy bien. Patagonia es una marca de indumentaria, es una empresa B, que tiene un business model muy claro. Ellos dicen que we are in the business of saving the planet. Su negocio es salvar el planeta.
y el eje de su empresa es la regeneración de vida. Regenerar, regenerar y regenerar. Y es una empresa de moda que ataca al consumo. Que dice, esta campera que vas a comprar es la última. Y si se te rompe, primero trata de arreglarla. Y vení a mi local y arreglala. Y si lo pudiste arreglar, no necesitas comprarte otra cosa. Ahora, esta empresa tiene 50 años. Y ahora Fortune dice que es the coolest company on the planet. Porque llegó un momento donde todos nos estamos dando cuenta que ya no alcanza con la marca. En esta era de cada vez más información y cada vez más horizontalidad, la próxima era es la del compromiso de empresa. Ya no importa si la marca me dice algo, si la empresa no lo vive. Estamos en la era de la coherencia. Ahora, si nos ponemos a pensar un minuto, cuando llegamos a esa horizontalidad, empiezan a darse otros valores en los diálogos, en las conversaciones. El primer valor que se da es la colaboración. Y es una palabra que se usa mucho, pero quiero detenerme a explicarla. La verticalidad trae asistencia, caridad. Yo estoy arriba, no sé qué necesitas, pero esto es lo que a mí me sobra, tomá. Cuando estás en horizontalidad, colaborás. Y colaborar significa crear valor conjunto. Patagonia existe porque hay un montón de consumidores que se preocupan por el medio ambiente y colaboran con Patagonia en resolverlo. Lo hacen juntos. Ese es el principal cambio. Ahora, siguiendo un poco más, hay una realidad y quiero volver a la disociación, que es el principal desafío que tenemos acá. En esa disociación que tenemos, en la economía, cada actor trabaja en forma separada. El Estado, la sociedad civil y las empresas. Y al trabajar separados, el vínculo es transaccional. Impuestos, donaciones, subsidios. Pero no trabajo junto en resolver los mismos desafíos. Y como vimos antes, los desafíos que tenemos son grandes. Entonces empezó a dar en el mundo una tendencia del propio capitalismo, de decir, dejemos de pensar disociados en capitalismo o comunismo. ¿Qué pasa si el capitalismo evoluciona? ¿Qué pasa si encontramos otra manera de hacer las cosas? Y en esa otra manera de hacer las cosas nació lo que se llaman las empresas B. ¿Alguien sabe lo que es una empresa B? Gracias. La empresa B es la que cree en la lógica de la abundancia, del I. Son empresas que generan un valor económico y al mismo tiempo generan un valor público, un valor social y ambiental. Es una evolución de la empresa. ¿Por qué? Porque no lucha contra la empresa. Dice, yo puedo ser una empresa y hacer esto al mismo tiempo. Y lo que hacen en esta evolución, y vuelvo a los 60 años para atrás, donde la empresa no miraba al consumidor y empezó a darse cuenta de a poco la empresa en cuál era su rol en la sociedad. Y cuando la empresa se dio cuenta que podía y debía devolver a la sociedad algo de lo que tomaba de la sociedad, nació lo que se llama la responsabilidad social empresaria, el RSE, Public Affairs, como lo quieran llamar. Y está buenísimo eso, pero eso no alcanza. Y lo que vino a traer la empresa B como una innovación fue decir, ese impacto que hacen las empresas hoy con el RSE es un impacto que está afuera del negocio. El negocio corre por un lado y el impacto va por otro. Lo que hicieron las empresas B fue pasar de la disociación a la integración, integrando el impacto en su modelo de negocios. Entonces yo ya no tengo que pensar, ¿hago el bien o hago un negocio? Son las dos cosas. Es lo mismo, está integrado. Los líderes de empresas B eran líderes sociales y eran líderes empresariales. Eran las dos cosas. Ese es el principal impacto que empezó a generar. Empezamos a mostrar de las empresas B que se podían hacer las dos cosas. Ahora, la empresa B tiene 4 características fundamentales. La primera característica fundamental es que la empresa B la mueve un propósito, una causa.
Y esa causa es trascendente a lo que vende. Esa causa implica un valor colectivo. Lo que vende es un valor individual entre cliente y empresa. Lo que genera el propósito es un valor colectivo, es un valor para la sociedad. El segundo punto importante es que las empresas hacen un cambio radical. El propósito al cual se comprometen, y ese propósito puede ser trabajar la desigualdad, regenerar vida, dar acceso a la educación, dar acceso al agua, lo ponen en el objeto social de su compañía. Modifican los estatutos de la empresa. Al modificar el estatuto de una empresa, pasa a ser parte del ADN de la empresa. Ya no es una locura de un fundador o de un gerente, es parte de la compañía. Lo que hace al modificar el estatuto es blindar el propósito, lo protege. Cualquier persona que se acerque a mi empresa sabe que estas son las reglas del juego. Ya no me importa lo que dice la marca, es la empresa. La tercera característica es que estas empresas deciden medirse. Miden su impacto, que es a través de la evaluación B, que es la que otorga la certificación de empresa B. Pero ¿por qué se miden? ¿Y por qué quieren certificar? Para salir de algo declarativo. Ya no es lo que yo digo, ya hay una tercera parte objetiva que con estándares, de los más altos estándares de sustentabilidad del mundo, valida mi negocio. Al certificarlo, yo ofrezco pruebas concretas y eso lo que hace es combatir el greenwashing. Digo algo y hago otra cosa. Acá lo probamos. Y hay un cuarto factor que es el que más nos gusta a nosotros, es que la empresa B firma una declaración de interdependencia. Esta es otra palabra que se usa mucho, la interdependencia, y también la quiero explicar. Nosotros como nación, como continente, como sociedad, todavía tenemos el mindset vertical. Todavía festejamos la independencia. Y les tengo una mala noticia. No somos independientes. Somos autónomos, pero no independientes. Todos estamos acá sentados. Yo estoy acá parado, vine desde Buenos Aires, porque dependí de un montón de personas. Entonces, cuando empezamos a pensar los vínculos de manera horizontal, entendemos que ya no es independencia o dependencia, es interdependencia. Y esto es fundamental, es entender que lo que yo hago va a impactar en otros. Y lo que otro hace me va a impactar. Por eso se firma esta declaración. Es fundamental entender en la nueva economía que somos interdependientes. Ya no es ver quién gana. Tenemos que lograr ganar todos. Ahora, esto es muy lindo de contar. Me encanta. Y quiero también traer esto vinculado a a una palabra que usamos mucho, que es la innovación. Las empresas B vienen a traer una innovación al mercado. Y es que el impacto empieza a venir del comprar y vender. En Brasil, en Argentina, en el continente estamos pasando momentos políticos muy difíciles, complejos, ¿no? Y uno vota cada 4 años. En Argentina, cada 2, algunas elecciones. Lo que nosotros decimos es que consumiendo votamos todos los días. Todos tenemos el poder del dinero para elegir qué país queremos. Entonces las empresas B lo que hacen es decir, yo genero un bien público, acá tenés una forma más de ayudar. ¿Cómo? Comprando una remera, una zapatilla, lo que fuera. Esa es la principal innovación. Empezamos a traer al mercado 2 cualidades de los vínculos humanos. La emoción y la trascendencia, vínculos que no los usamos para comprar y vender. Empezamos a emocionarnos en el mercado. Les quiero traer un par de ejemplos. Esta está en español, perdón. Lo que trae la empresa B como diferencia clave es que uno cuando emprende piensa en una idea y luego de la idea desarrolla un negocio. La empresa B dice, yo no nazco de una idea, nazco de una problemática a resolver. Me inspira una problemática a resolver y para resolver ese problema pienso ideas. Pero hay algo mucho más grande que está antes que mi idea.
Le voy a poner 2 ejemplos. Voy rápido. Esta es una empresa B argentina, que si ustedes ven es una marca, es una remera. ¿Cómo se dice? Remera, ¿no? Camiseta. Uno podría verla en una tienda, en una loya, y dice, es una remera normal, común. No. Es una remera hecha con algodón orgánico, es una remera cuya empresa destina su presupuesto, parte de su presupuesto, en vez de ponerlo en marketing para convencer a un consumidor, hace donaciones a distintas escuelas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno necesita una remera, sabe que si compra esta remera genera un impacto distinto. Estos son casos de empresas que nacen con impacto, nacen B. Ahora le voy a poner otro ejemplo. ¿Alguien conoce esta cadena? Somos 2, 3, 4, 5, 6. Esta cadena se llama Crepes y Waffles. Adivinen qué hace. Sí, es fácil. Una pregunta fácil. Crepes y Waffles es una cadena colombiana que hace crepes y hace waffles. Ahora, si yo les diría, ¿me creerían si yo les digo que ese waffle combate la droga? ¿Me creerían? ¿Lo ven posible? Si yo le diría que ese waffle empodera a la mujer cabeza de familia, yo le voy a explicar cómo. Crepes y Waffles es una empresa que tiene 200 loyas, 5.000 empleados. El 90% de sus empleados son mujeres y el 75% son mujeres cabeza de familia. Mujeres que se hicieron cargo de su familia solas. La empresa, al ver su política de trabajadores, decide cómo impactar. Ahora, no se quedaron solamente con esa problemática social de Colombia, fueron más allá y vieron otra problemática. Que había zonas donde había mucha producción de coca, donde el narcotráfico era muy fuerte. Y dijeron, ¿qué podemos hacer? La mirada disociada hubiera dicho, bueno, hagamos una donación a una fundación y que trabaje el tema. Dijeron, no, nuestro producto lo tiene que resolver. ¿Y saben qué hicieron en Crepes? Empezaron a ir a las zonas donde se producía coca y empezaron a hablar con los productores y analizaron y vieron que en esas zonas se podía producir pimienta, cacao. Y adivinen qué. Empezaron a migrar y a trabajar con los productores para que dejen el narcotráfico, dejen la producción de coca y empiecen a producir materias primas para los locales. Entonces, cuando uno va a un Crepes y Waffle y le pone pimienta a un crepe, sepan que están logrando algo mucho más grande que solamente condimentar un crepe. Eso es lo que logran las empresas B. Es todo al mismo tiempo. Y adivinen qué. Ellos dicen, cuando le preguntamos a los fundadores, ¿cuál es el presupuesto de marketing? 0. 0. No necesito investir dinero en convencer. Tengo un propósito tan grande que con compartirlo llega. Crepes y Waffles salió elegida la empresa más querida del país, más amada del país. Imagínense en Brasil y en Argentina, empresa y amor. Es difícil, ¿no? Lo lograron. Y eso es lo que tiene la base de las empresas B. Compartimos, no convencemos. Ahora, hay muchos ejemplos más, Natura en Brasil, obviamente, pero hay una realidad. ¿Cómo conectamos estos casos con casos tradicionales? Este señor se llama Paul Polman, es el CEO global de Unilever, una empresa súper tradicional, súper polémica. Y este señor dice, yo quiero ir para allá, pero tengo un dinosaurio, tengo un gigante, ¿cómo lo llevo? Y entendimos que en esta nueva economía, uno de los pilares es entender la evolución y no la revolución. Nosotros en Latinoamérica venimos acostumbrados a pensar con la revolución, con el choque, con el conflicto. Tengo otra mala noticia, no resuelve nada. Tenemos que trabajar en la evolución. Y la clave de la evolución es trabajar en la empatía, en escuchar, en sentarnos. Si viene Unilever, podríamos decir, tomátelas, salí, Unilever, primero resolvé y después hablamos. No. Tenemos que dejar los egos de lado
Tenemos que hacer una autocrítica. El mundo sustentable, como todos los ecosistemas, tiene mucho ego. Tenemos que abrirnos, tenemos que escuchar, tenemos que aprender de qué siente esa persona, qué le pasa a esa persona. Porque si Unilever cambia, aunque sea muy poquito, créanme que el beneficio de la sociedad es enorme. ¿Y saben qué logró hacer este señor? Dijo, no puedo mover Unilever. Dijo, voy a empezar a comprar empresas B. Y que la cultura B entre Unilever. No sé si sabían, hace muy poquito Unilever compró Madeterra, empresa brasilera. Trajo mucho conflicto también, mucho debate, pero lo que va haciendo es poner semillas, es empezar conversaciones distintas. Créanme que la disociación es enorme, entonces tenemos que trabajarlo. Y este señor inspiró a otros. Este es un caso que me gusta traerles de una empresa tradicional argentina. Se llama Porta. Es una empresa de 1000 empleados, una pyme tradicional que hacía licores. Y escuchó del movimiento B y dijo, no entiendo nada, pero quiero ir para allá. Y certificó. Empezó a modificar un montón de cosas en la empresa. Y quiero contarles un ejemplo del cambio que genera esto, de la posibilidad de trabajar con la empatía. La clave de las empresas B es entender que no buscamos las mejores empresas del mundo, sino que las empresas sean mejores para el mundo, sean mejores para el mundo. ¿Ok? Entonces, cuando certificaron, ellos hacían productos con alcohol. Entonces, en un board, en un directorio, surgió una pregunta de un miembro. Dijo, ¿certificamos como empresa B? Queremos ser mejores empresas para el mundo, pero hacemos productos con alcohol. Eso no es mejor para el mundo. Y encontraron un producto que tenía 50% de graduación alcohólica, mucho alcohol. Y entendieron que ese producto, si bien era rentable, no era bueno para la sociedad. Y lo sacaron del mercado. Eso es empezar a tener conciencia. Ejemplos hay muchos, pero quiero ir al foco, a lo importante. Y es esto. El principal mensaje que quiero dejarles hoy, vamos a la última. Una más, ahí está. Este es el principal mensaje. El principal mensaje es que todos podemos ser actores de cambio. En la lógica horizontal ya no se delega para arriba. En la lógica vertical es lo fácil, es que lo resuelva el Estado, el gobierno, la empresa. Todos nosotros tenemos la posibilidad de impactar. Entonces, nuestro desafío para trabajar con la nueva economía es la empatía, es acercarnos con la economía tradicional, no tenerle miedo a confrontar, a que nos critiquen y acompañarlos. Y ante todo, acercarles un mensaje personal, tratar de conectarlos con los que los pasa personalmente e invitarlos que lo integran en el negocio. Porque créanme que cuando un empresario o una empresa conecta con un propósito, se vuelve un círculo virtuoso impresionante y no lo van a querer largar nunca más. Muy obrigado. ¿Se entendió? Sí. Graças, Vancho. Alguém gostaria de fazer alguma perguntinha para ele? Uma, porque a gente está meio atrasado de tempo. Um minutinho. Oi, aqui. Eu queria saber como acontece a certificação. Quem certifica a empresa B? Sí, la certificación de empresa B la da una organización en Estados Unidos que se llama B-Lab. Ellos lo otorgan. Nosotros no podríamos porque seríamos juez y parte. Sistema B en cada país, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Colombia, identifica a las empresas y las acompaña en el proceso. La forma es a través de una evaluación, que la evaluación te permite certificar, pero lo importante, como decíamos acá, es que la evaluación te permite medirte, ver dónde estás parado. Si querés después te cuento bien cómo aplicar, pero es fácil, es... Ahí, perdón, les paso el website, es una evaluación online, que es evaluacionb.net, y ahí pueden entrar a medirse. Y básicamente la evaluación mide la empresa en su totalidad, desde las políticas de gobernanza, trabajadores, cadena de valor, medio ambiente, y otorga un puntaje. Y si se requiere un mínimo puntaje, que es 80 puntos sobre 200, se aplica a certificar. Allá hay otra. Vamos, me acerco yo.
Bom dia. Meu nome é Janis e eu queria perguntar sobre essa colocação que você fez da Unilever. Qual seria exatamente o compromisso da Unilever? Eu soube, inclusive, que depois que ela comprou a Mãe Terra, a pessoa que fundou a Mãe Terra era uma pessoa idealista e acabou vendendo a Mãe Terra do mesmo jeito que qualquer outra empresa. E qual é o compromisso da Unilever con el mundo exactamente? Quería saber. Muito obrigado. No soy de Unilever, aviso por las dudas. No soy- me encantaría, pero no. No, es un proceso. Principalmente para ese tipo de organizaciones, el principal desafío es la coherencia. Es tener una empresa de miles de empleados donde un CEO dice una cosa y después el resto de los empleados no saben qué es eso. El compromiso de ellos es ir evaluándose y midiéndose cada empresa del grupo. Pero es un proceso larguísimo. Por ejemplo, en Argentina, donde les mostramos esta presentación y en Argentina me dicen, nunca escuché nada de eso. Entonces, es casi como arrancar de cero todas las conversaciones. No sé cuál va a ser el efecto. Ahora, estoy seguro y confiado que no sé cuál fue el efecto de Unilever para Maeterra. Si ese idealismo se venció o no. Ahora, lo que sí yo veo es una gran oportunidad de lo que puede generar Maeterra adentro de Unilever. Como ese árbol creciendo adentro de un grupo enorme, y ahí creo que está la oportunidad. Gracias, Pancho.